Guillermo Sosa, Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ese es el nombre realmente completo del Ministerio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Guillermo. Sí, el nombre completo es Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero el real es Trabajo, Empleo, Seguridad Social y Formación Profesional. Eso hay que agregarle entonces, formación profesional. Porque el SNPP y SINAFOCAL dependen del Ministerio de Trabajo, es la educación para el trabajo. Correcto. Bueno, de eso queremos hablar, estuvimos hablando realmente en todo este programa, Guillermo. Una de las cosas que mencionábamos es que en la última década el país tuvo la fortuna, tuvo el aspecto muy positivo de haber quitado a mucha gente de la pobreza y mucha gente también entró en la clase media, y el factor que mejor explica esa situación es que la gente tuvo trabajo, tuvo empleo, digamos. Esto se dio en un contexto muy favorable, coyuntura internacional favorable, un crecimiento importante de Paraguay y de toda la región, que sabemos hoy se acabó como coyuntura favorable. Entonces hoy tenemos que ser como mucho más creativos, digamos, o la pregunta inicial que te hago es, ¿cómo hacemos para mantener este ritmo importante que tuvimos de creación de trabajo, de creación de empleo en la última década en una coyuntura muy distinta? Y digamos así, en términos simples, tenemos que invertir en la capacitación profesional, en la capacitación para el trabajo. Tenemos que ser innovadores en darle valor agregado a nuestros productos primarios, porque hay que recordar, Ian, que si bien es cierto lo que vos estás señalando del boom económico, ese fue un boom básicamente sostenido por los commodities. Y los commodities en realidad no son los grandes creadores de empleo. Y ahí está todo el sector de construcciones, que sí es un gran generador de empleo. El boom en las construcciones es sí un generador de empleo. Eso también se generó en los últimos años con el boom, pero también eso como que va a disminuir aparentemente, ¿verdad? Digamos, sí, tendría que tener esa inercia, digamos, pero hay una inversión pública, ¿verdad? Importante que se viene. Que se está dando. Esa inversión pública, fíjate vos, nosotros como gobierno estamos batiendo récord en construcción y entrega de viviendas. Con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, estamos satisfaciendo la demanda que existe, estamos corrigiendo el déficit habitacional, ¿verdad? Lo mismo que tiene que ver con infraestructura en obras públicas de comunicaciones, de transporte. Pero vos me decís que hay todavía un espacio muy importante desde la inversión pública en todo este tema de infraestructura para que siga creando una cantidad importante de empleos, digamos. Sí, por supuesto que sí, existe un espacio muy grande. La mala noticia es el subempleo. ¿Qué es el subempleo para la audiencia? El subempleo es aquella persona que trabaja ocasionalmente. Es un trabajo de baja calidad que de repente le llaman, va a hacer un empleo precario, provisorio, trabaja un mes, trabaja 2 meses, al tercer mes no tiene trabajo. La cifra que realmente a nosotros nos preocupa mucho es la cifra del subempleo de la población de mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes. Entonces, es decir, le castiga más a mujeres jóvenes, me imagino que también gente de zonas rurales le castiga mucho más el subempleo. Claro, y el empleo también, ¿verdad? O sea, no consigue trabajo. ¿Por qué no consigue trabajo? Uno de los déficits es el transporte público. La familia tradicional, cuando tiene que decidir quién de los hijos tiene que salir a buscar trabajo, prefiere dejar a la mujer como dentro de la casa porque tiene miedo en el traslado, hay inseguridades, ¿verdad? Pero quiero volver a tu pregunta, ¿dónde está el tema clave acá? Es en unir la oferta con la demanda. Cosa que nos decían en otra mesa de discusión, que hay un desencuentro. Esa palabra se utilizaba, sí, entre la oferta y la demanda. ¿Vos también ves ese desencuentro? Sí, absolutamente, claro que sí. Existe ese desencuentro, porque vos por un lado tenés empresas que necesitan gente, sí, ¿verdad? Y no encuentran gente que tenga el oficio que está necesitando, ¿verdad? Para contratarle. 1, 2. Existe, por otro lado, una demanda de empleos de personas, jóvenes particularmente, mujeres más que nada, que están buscando empleo y no consiguen, porque no hay ese matrimonio entre la oferta y la demanda. Por eso nosotros estamos trabajando fuertemente en unir esa oferta y la demanda a través de sistemas de intermediación basada en la incorporación de tecnología de punta, ¿verdad? Pero ponete un poco el tema. ¿Y por qué esa gente
que quiere trabajar y por otro lado hay trabajo, no se entrena en esas cosas que se necesitan? ¿Es un problema de información? ¿Es un problema de no querer hacerlo? ¿Cómo se explica ese desencuentro? Porque, en primer lugar, faltaba un diálogo, que es lo que nosotros hemos propiciado a través de las mesas, en este caso de formación profesional, donde trabajamos con los empleadores y con los trabajadores. O sea, existe una falta de diálogo. Y por otro lado, existen también una matriz de intervención basada en otros intereses. La formación profesional ha cambiado mucho en nuestro país y ha pasado de un esquema donde, voy a hacerlo en términos muy simples, donde se diseñaba y se llevaba adelante un curso de capacitación, ¿verdad?, basado en la disponibilidad del profesor. No en la demanda real de lo que se necesita. No en la demanda real de lo que se necesita, porque esa demanda real surge de lo que se llama análisis de competencias laborales. Entonces, tomás todo el sector de, vamos a suponer, hotelería, gastronomía. Entonces, vos tenés ahí aproximadamente unas 50 posiciones con sus respectivos términos de referencia y con lo que ese trabajador necesita aprender para incorporarse en el empleo. Pero te complico más, Ian. El drama nuestro no es solamente de un drama de encuentro entre la oferta y la demanda. El drama nuestro tiene que ver con las actitudes. Las empresas, cuando nosotros hablamos con las empresas, nos dicen, nosotros les vamos a enseñar lo que tiene que saber para trabajar con nosotros. Pero este chico tiene que tener en su matriz de conducta, ¿verdad?, incorporada una actitud para el trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de llegar temprano, llegar a la hora, salir a la hora, saber saludar. No. Pues fíjate, yo escucho mucho ministros, algunos empresarios, sobre todo del sector de maquila, por ejemplo, que hablan maravillas del trabajador paraguayo, que dice llega temprano, quiere aprender, se escucha mucho ese tema. Un trabajador puede no estar tan calificado, pero tiene muchas ganas de aprender, de hacer bien las cosas. Pero esos ya son trabajadores que ya han pasado por los cursos de especialidades blandas, se llaman, actitudinales. O sea, vamos a hacer nombre y apellido, Fujikura. Sí, Fujikura, por ejemplo, ahí escuché 2.500 mujeres en edad de fertilidad, o sea, son mujeres en su mayoría madres solteras, jóvenes, en un promedio de 20 años, y son muy buenas, como vos estás diciendo, pero ellas pasaron por una capacitación previa en actitudes. Es el valor del trabajo. Yo cuido mi trabajo, respeto a mi jefe, saludo a mis compañeros, tengo una actitud positiva para el trabajo. No soy huraño, no soy frustrado, no es que veo todo mal, no es que no estoy saludando, no es que tiro la basura en cualquier lugar. O sea, son actitudes, valores para el trabajo. Esa constatación que haces coincide totalmente con un estudio que vos lo conocés probablemente del BIT, que se llamaba Desconectados, que mostraba justamente la desconexión, lo mismo que estamos diciendo, entre la oferta y la demanda, pero decía, desde el punto de vista del sector privado, este estudio no se hizo en Paraguay, pero sí en la región, digamos, a grandes rasgos, en un 60% demanda del trabajador habilidades socioemocionales. Claro. En un 30% cognitivas y en un 10% habilidades específicas de la industria. El 60%, creo que vos estás diciendo. Totalmente. Digamos. Pero eso es algo entrenable relativamente totalmente, fácil. Totalmente. Se puede hacer y lo estamos haciendo. A mí no me interesa tener una persona en el cual yo le doy un oficio, le entreno para el trabajo y es un maleducado, un tipo asocial. Obvio. Entonces, ahí entramos, incluso eso lo podés llamar como ciudadanía. Le damos ciudadanía, ¿verdad? Incluso hoy en día nuestra labor no se completa con simplemente capacitar a la gente y darle el oficio. Nuestra educación se completa con, por ejemplo, las 5S japonesas. Las 5S son normas de cómo uno tiene que trabajar, tiene que tener limpio, tiene que tener ordenado, o sea, son normas de conducta para el trabajo. ¿Vos estás diciendo? Sí. Y a eso le complementamos la inclusión financiera. Claro. ¿Verdad? Que pueda salir formal. Responsable de tus finanzas que pueda personales. ser formal, RUC, legal. Legal. Estamos trabajando incluso para darle sus marcas, una marca que le permita sobrevivir en el mercado cuando se trata de especialidades que requieren marcas.
Le estamos trabajando incluso en acompañarle en el proceso de creación de su propia empresa. Porque te doy un dato, 67%, 70% de las empresas que se registraron el año pasado en el Ministerio de Trabajo son microempresas. 70%. Entre 1 y 5. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta, ¿verdad? Vos estabas hablando de lo macro, Sí. ¿verdad? El boom de la soja, del trigo, ¿verdad? Entonces, esa es una labor que nosotros tenemos que empezar a hacerla. Tiene que existir un derrame social. Sí, que llegue realmente. Para que pueda llegar a generar empleo, ¿verdad? Entonces, eso está ocurriendo en algunas zonas del país, ¿verdad? Empresas que empiezan a invertir en forma horizontal, o sea, productor de trigo, productor de harina, productor de... Claro, toda la cadena. Toda la cadena, y ahí empieza a generar ese empleo. Correcto. ¿Verdad? En ese valor agregado. Y ahí existe un gran potencial y por sobre todo existe nuestra escala. Nuestra escala en el sentido de que no estamos hablando de 200 millones de personas, estamos hablando de 3 millones de personas. Tenemos que darle trabajo a 80.000 personas al año. ¿Y eso es posible? Claro que es posible. Y vamos a invertir en capacitación laboral, vamos a unir la oferta y la demanda, hablar con... Yo la semana pasada visité una industria farmacéutica. Ellos me estaban diciendo, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos por lo menos 200 personas contratar acá. Y no, hay todavía ¿verdad? gente formada en ese. Sí, nos comentaban lo mismo en el tema de la... Les robamos, se roban entre sí. Claro. Y ahora, lo que me está diciendo básicamente, hoy está mucho más orientado a la demanda, tiene un componente mucho más en habilidades blandas, socioemocionales, pero ¿a cuánta gente están de alguna manera como política pública entrenando, capacitando? ¿Cuántos son los números que están manejando? Nosotros, reales, 150.000 jóvenes por año. Por año participan de todo el proceso de formación profesional. Sí, 150.000 en el SNPP, ¿verdad? Sí. Y en el SINAFOCAL tendríamos que tener otras 4.000 más. 4.000 más. ¿Y ustedes hacen un seguimiento de cuánta gente efectivamente consigue empleo después de esto? No, pero es lo que estamos tratando de hacer, porque a nosotros no nos satisface el hecho de que yo te dé un título, un diploma en que diga, claro, vos sos carpintero. Eso a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que vos, como carpintero, puedas irte y conseguir un trabajo, ya sea como por cuenta propia o trabajando en forma dependiente. Correcto. O sea, nuestra labor termina en el empleo. Sin duda, esa es la... Y entiéndase empleo como un trabajo remunerado, formal. El drama nuestro es la informalidad. Y eso tiene consecuencias sociales muy graves, porque ¿cómo vamos a proteger a un trabajador? ¿Cómo si ese trabajador no es formal? Claro, solamente 20% tiene seguridad social, por ejemplo, ¿verdad? O sea, solamente 20%, 2 de cada 10 tienen seguridad social. Los autónomos no tienen seguridad social. ¿Cómo se llama? Entonces, hay toda una urgente necesidad de trabajar en los esquemas de formalización. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Realmente son temas clave lo que está mencionando, porque si bien es cierto, han habido avances importantes, los desafíos son enormes, justamente por lo que decía, el bono demográfico, realmente ahí, y la vulnerabilidad que todavía existe, digamos. Así como mencionábamos estas cifras de reducción de pobreza, aumento de clase media, hay un sector muy grande que se llaman vulnerables, que están como muy cerca de poder caer de vuelta si hay algún tipo de shock negativo, digamos. Pero también me impresiona muy positivamente estos números que está diciendo, 150.000 personas entrenándose, un mejor diálogo con el sector privado, una mayor claridad de cuál es la real demanda, digamos, de oficios y de capacidades y de habilidades, y que eso de alguna manera se estén convirtiendo realmente en contenido de los cursos. Yo creo que es una muy buena noticia, así que, bueno, muchas felicidades por eso. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en el SNPP prácticamente, y el Ministerio de Trabajo no tenía ningún proceso informatizado. No tenía Wi-Fi. ¿Verdad? Hoy en día todas las aulas tienen Wi-Fi. Nuestro equipamiento del SNPP es superior al de la Universidad Nacional de Asunción, la carrera de Ingeniería, por ejemplo. Eso a mí no me pone orgulloso de ninguna manera, pero nosotros hemos invertido pesado en incorporación de tecnología. Pero la mejor tecnología que hemos incorporado es el método cognitivo de aprendizaje. Nosotros estamos enseñando con un sistema israelita, que traímos de Israel, donde el sistema es aprender a pensar, ¿verdad? O sea, le enseñamos al alumno a pensar. Claro.
aprender a aprender y aprender a actuar, método cognitivo de aprendizaje. Y eso está causando un cambio radical en la forma de abordar la problemática laboral. Clarísimo. No, yo creo que queda pendiente tal vez en una siguiente sesión incluso entrar, con tu permiso, digamos, al SNPP y conocer mucho más de cerca eso en particular. Hoy queríamos tocar un poco el tema de manera mucho más general para conocer qué se está haciendo, pero queda ese compromiso seguramente. Así y tenemos que hablar de teletrabajo. No, muchas cosas, mucho de este tema es muy grande realmente. Bueno, muchas gracias Guillermo por acompañarnos y seguramente vamos a continuar con este tema de esas otras perspectivas también. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias.